Pero quisiera refrescar un poco acerca de este tema que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Y una de las cosas que he podido notar es que nosotros los creyentes hemos sido llamados a cultivar la unidad como un solo cuerpo en Cristo. Esa es una de las cosas importantísimas que usted y yo debemos entender esta noche, que nosotros como creyentes hemos sido llamados a cultivar y preservar la unidad como un cuerpo en Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo describe algo como esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 5, o específicamente en el versículo 5, el apóstol Pablo menciona: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta unidad a la que el apóstol Pablo se refiere aquí en este texto no tiene nada que ver, ni absolutamente nada que ver con nuestra perspectiva personal acerca de lo que es la unidad, ni tiene nada que ver con lo que es una creencia personal acerca de la unidad, sino más bien tiene que ver con lo que usted y yo hemos profesado seguir a Cristo. Por lo tanto, la unidad en la que el apóstol Pablo se refiere aquí tiene que ver con que usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, por lo tanto caminamos en unidad en base a esa verdad que usted y yo hemos profesado. Amén. Seguir a Cristo, por lo tanto la unidad a la que el apóstol Pablo se refiere aquí, como lo dije, no se basa en nuestros intereses personales o creencias personales, sino en el principio de que todos somos seguidores de Cristo. En ese principio se basa la unidad de la iglesia, en el principio de que usted y yo somos seguidores de Cristo. Hoy estamos reunidos aquí todos los miembros de la iglesia. Por lo tanto, este tema es importante compartirlo con ustedes el día de hoy, porque los que estamos reunidos hoy aquí somos miembros todos de la iglesia, comprometidos con la iglesia. Por lo tanto, es importante recalcar que todo lo que nos mueve a nosotros en unidad es que servimos al mismo Dios. Servimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, y eso nos invita a avanzar en base a esa verdad. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos muchos mensajes acerca de la unidad entre el pueblo de Dios, y estos ejemplos nos ayudan a nosotros a practicar la unidad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Amén. Y todo parte de este principio que el Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra. En Juan capítulo 17, desde el versículo 20 al 23, vamos un momento a Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Jesús en esta oportunidad estaba orando por sus discípulos, y en medio de esta oración, el versículo 20 y 23 dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, todo lo que se refiere a la unidad en la iglesia parte desde este principio. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos, pero oró también por los que iban a seguir a Cristo en el transcurso del tiempo. Y en eso entramos usted y yo. Por lo tanto, hemos sido llamados a preservar la unidad en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, además ahorita vamos a ver algunos ejemplos acerca de la unidad que debemos también mantener como familia, como comunidad también. Lo vamos a ver dentro de un momento.
Entonces, todo parte, como le dije, desde el principio. El Señor Jesucristo ya había en una oración declarado, había hablado acerca de esta unidad que iba a permanecer en el tiempo por medio de la oración que Él hizo a sus discípulos y a todos aquellos que iban a seguirlo a partir de Él. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco más acerca de este texto, pero solamente quería enfatizar un poco acerca desde el principio de dónde comienza la unidad que la iglesia hoy la iglesia debe prevalecer. Ahora, tomemos como primer ejemplo de unidad a la iglesia primitiva, o llámese los primeros cristianos. Vamos a tomar como ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol, en esta carta se enfatiza la unidad de los creyentes para un punto o para un propósito. Y el propósito era difundir el mensaje del Evangelio. En eso se basaba la unidad de los primeros creyentes que existieron en el libro de los Hechos. Lo relata de la manera siguiente. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 44 al 47. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron para orar y así esperar la llegada del Espíritu Santo. Eso lo relata el capítulo 2 desde el comienzo, al principio. Pero lo que quiero enfatizar es el capítulo 2, versículos 44 al 47. Pero para llevar un momento al contexto, ellos desde el principio del capítulo 2 estaban juntos orando, esperando la llegada del Espíritu Santo. Entonces, esto la Biblia relata el día de Pentecostés, donde llegó el Espíritu Santo sobre ellos. El pastor habló esta mañana acerca de eso, acerca de que por medio del Espíritu Santo hablaban y todos los que estaban allí entendían la lengua de cada uno, porque cada uno comunicaba, porque era el Espíritu Santo que estaba tratando con cada uno de ellos y hacía entender lo que cada uno hablaba. Entonces, vemos en el libro de Hechos 2, 44 al 47. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían todas las cosas en común, pero había algo en particular que ellos tenían en común, y era la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y eso era lo que los identificaba en unidad, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Y entonces eso los motivaba a realizar todo esto que relata este texto desde el versículo 43, 44 al 47. Pero hay algo que me llama la atención en el capítulo 1, versículo 8, el mismo libro de los Hechos. El Señor Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice ahí? ¿Recibiréis qué? Poder. Todos nosotros, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, usted recibió ese poder. La presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, este texto, ellos recibieron ese poder, pero ¿para qué lo recibieron? Dice la Escritura allí, que acabamos de leer: y me fueron testigos en todos estos lugares que mencioné, para predicar el Evangelio. El poder que Dios le ha dado a usted principalmente es para predicar el Evangelio de la salvación. Amén. Entonces, este pasaje describe la unidad que existía entre los primeros creyentes. Dicen que estaban juntos en una misma creencia, compartían sus posesiones, y lo más importante que se describe en esta unidad es que todos estaban comprometidos a difundir el mensaje
del Evangelio. Y a su vez el Señor añadía y aumentaba cada día. Todos los días el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, vemos allí que había algo que ellos tenían en común, y era el Espíritu Santo que reposaba sobre ellos. Ahora, mi querido hermano, yo quiero hacerle una pregunta hoy. ¿Recibiste tú el poder? ¿Recibiste tú el Espíritu Santo cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y fuiste bautizado? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el poder, este poder que habla? Amén. Ahora, ¿qué estás haciendo con ese poder que recibiste? ¿Estás fomentando, estás preservando la unidad de tu iglesia? ¿Estás predicando el Evangelio con eso, con ese poder que el Señor te ha dado? Lo acabamos de leer ahorita, para que fueran testigos y difundieran el mensaje del Evangelio. Usted y yo tenemos ese compromiso. Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos recibido ese poder al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahora nos corresponde a nosotros actuar conforme a esa verdad y predicar el Evangelio de Cristo Jesús, predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, otro ejemplo que podemos observar está en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo nos exhorta a practicar la unidad en un área específica. ¿Cuál es esa área? En el servicio. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 del 1 al 4 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, preservar la unidad en la iglesia o practicar la unidad en la iglesia también nos lleva a practicarla en el servicio, los unos a los otros. Y este tipo de unidad, como cristianos, nosotros hemos sido llamados a practicarla. ¿Cómo? Anteponiendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Anteponiendo las necesidades que tiene mi hermano, la necesidad que tiene la persona que pueda estar allá afuera, antes que las mías. Y en eso se basa el servicio. Y la unidad va a ayudar a que ese servicio se lleve a cabo con toda plenitud. Cuando usted y yo mantenemos la unidad de la iglesia, cuando usted y yo preservamos la unidad de la iglesia, eso nos va a ayudar a dar el servicio necesario a la persona que verdaderamente lo necesita. ¿Amén? Entonces debemos trabajar juntos para servir a los demás y por ese medio darle gloria a Dios. Y en esto se basa el servicio que ustedes vamos a prestar a otra persona. Y que el único que merece la gloria es Dios, y Él es el que debe llevarse la gloria y la honra. Hacerlo para eso, para única y exclusivamente para que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra por medio del servicio que hacemos usted y yo en unidad. Entonces el apóstol Pablo nos invita por medio de este texto a que practiquemos la unidad en el servicio. Y este tipo de unidad, como se lo dije al principio, no se basa en preferencias personales o propias creencias,
sino en nuestro amor por Dios y por los demás. En eso es que se basa este tipo de unidad, en el amor que le tenemos a Dios primeramente y el amor que debemos mostrar por los demás. Y en esto quiero darle gracias a Dios también, como dijo nuestro pastor, por el trabajo que los hermanos hicieron este fin de semana allí en la iglesia, en la escalera, en la cortina de humo. De verdad que fue un trabajo arduo porque fue desde temprano hasta las 10 de la noche. Y pude pasar un momento allí ya en la tarde, y vi que los hermanos estaban bastante cansados. De verdad que sí, y quiero gracias a aquellos hermanos que también pudieron apoyar, trayéndole algo a estos hermanos de refrigerio, y en eso se muestra el servicio y la unidad en la iglesia. Porque no hubiese sido posible que se montara esta cortina de aire y se montara el pasamanos de la escalera si no se hubiesen unido estos hermanos, hubiesen realizado ese trabajo. Y en eso se basa la unidad en el servicio, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia también. Porque somos llamados a eso, a preservar y mantener la unidad en la iglesia y fuera de la iglesia también. Con nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, preservar la unidad allí también. Porque eso va a ser de testimonio, de impacto para el mundo. Que usted, su esposo, su esposa y sus hijos mantengan la unidad en su hogar, porque eso sirve de testimonio para que los que están afuera miren que el carácter de Cristo está en su hogar, miren que la naturaleza de Dios está en su hogar, y eso sirve de impacto a otras familias, eso sirve de impacto a otros hogares. Amén. Entonces, Pablo en la carta a los Filipenses nos exhorta, nos anima a que practiquemos la unidad en el servicio también. Y otro de los ejemplos que encontramos en la Biblia se encuentra en Efesios capítulo 5, del 22 al 33. Pablo dice lo siguiente a los hermanos de Éfeso: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de la unidad que debe existir entre esposos y esposas. Amén. Dice el apóstol Pablo que es una unidad que es muy importante en la sumisión mutua, tanto del esposo como la esposa. Dice que la mujer debe someterse a su esposo, pero también dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es una responsabilidad de ambos. La mujer debe someterse siempre y cuando el esposo tenga el temor de Dios y el esposo cumpla con la voluntad de Dios.
Asimismo, el esposo debe amar a su esposa siempre y cuando la mujer se someta al Señor. Amén. Entonces, es un compromiso mutuo de mantener la unidad en el matrimonio, de mantener la unidad en el hogar, en la familia, afirmando el apóstol Pablo que las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor y que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y este tipo de sumisión mutua crea un sentido de unidad dentro de la familia y sirve como testimonio ante el mundo. Sirve como testimonio ante el mundo. ¿Creen ustedes que si ustedes cumplen con estos parámetros que el apóstol Pablo, o estos principios que el apóstol Pablo menciona aquí por medio del Espíritu Santo, creen ustedes que si ustedes toman estos principios, sus hijos no actuarán conforme a esta verdad también? Claro que sí, hermanos. Si ustedes toman estos principios y los hacen valer en su vida, en su familia, en su hogar, sus hijos tomarán este ejemplo también. Sus hijos seguirán también este ejemplo. Por lo tanto, preservar la unidad en el hogar también es tarea del esposo y de la esposa. No solamente de uno. Dice la Escritura que ya no serán dos, sino uno. Habla de unidad en el matrimonio, en el hogar. Y uno de los ejemplos más importantes que aparece en la Escritura está en Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, del 12 al 27. Pablo escribe en este texto sobre las diferentes partes del cuerpo y cómo trabajan juntas para crear una perfecta unidad. Afirma que cada parte es importante y necesaria y que el cuerpo no puede funcionar correctamente si falta alguna parte. Este pasaje nos sirve como recordatorio de que todos somos miembros del mismo cuerpo y el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene dones, talentos únicos, pero todos estamos unidos en nuestro amor por Cristo y nuestro deseo de servirle. ¿Creen ustedes que su cuerpo funcionaría bien o al 100% si le faltara una pierna? No. ¿Creen ustedes que su cuerpo funcionaría bien si le faltara un brazo? Entonces, todas las partes, los miembros del cuerpo son necesarios para el funcionamiento de la unidad en la iglesia. Ninguno es más que otro, todos son importantes y necesarios en la iglesia. Cada uno forma una parte del cuerpo, una parte de los miembros del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, todos son importantes, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para preservar la unidad, para mantener la unidad dentro de la iglesia. Un cuerpo no puede andar bien cojeando. Un cuerpo no puede andar bien si le faltara un brazo. Entonces es necesario que la iglesia comprenda que todos debemos formar parte de este cuerpo. ¿Cómo? Con cada uno de los dones que Dios le ha dado a ustedes. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes. Y yo alabo al Señor por ver el ejemplo de Eliezer, nuestro hermano Elías. Ellos están y tienen el mismo don que el Señor les ha dado, pero cada uno lo emplea de manera diferente según el don o la fe que el Señor le ha dado a ellos. Pero trabajan en conjunto aquí en el equipo de alabanza. Trabajan en unidad y eso forma una armonía dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Asimismo, cuando usted y yo trabajamos en conjunto, trabajamos en unidad, podemos hacer mucho más que haciendo las cosas solos. Y en los que están afuera observarán
y mirarán el testimonio de que esta iglesia es una iglesia que avanza en unidad, es una iglesia que avanza en un mismo espíritu para transmitir el mensaje del Evangelio, y esto sea de impacto a las comunidades, y las comunidades puedan mirar el carácter y la naturaleza de Dios en la iglesia. Hemos sido llamados a eso, a preservar la unidad dentro y fuera, en los hogares, en nuestros hogares, para hacer impacto a nuestros vecinos y a nuestra comunidad, pero también en la iglesia, para hacer impacto a aquellos que necesitan de Cristo y puedan ver en nosotros esa unidad de la que Cristo mencionó en aquella oración que hizo por sus discípulos, pero también la hizo por nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la unidad dentro y fuera de la iglesia? Primero, porque la unidad refleja la naturaleza de Dios. Como dije hace un momento, Jesús oró por sus discípulos, que fueran así, uno como Él y el Padre son uno. Y esta unidad sirve como poderoso testimonio para el mundo, para que cuando trabajemos juntos podamos lograr mucho más de lo que logremos haciendo las cosas solos. Ahora, esta unidad también crea un vínculo de comunidad y pertenencia cuando estamos unidos con otros creyentes. Crea un vínculo de comunidad. Somos una comunidad, pero en una comunidad pudiera existir diferencias entre unos y otros, porque somos diferentes, tenemos diferentes caracteres y pudieran existir diferencias, pero esas diferencias no pueden romper el lazo que nos une, que es Cristo Jesús. Esas diferencias deben ayudarnos más bien a mantenernos unidos. ¿Cómo? Llegando a acuerdos, poniéndonos en el lugar de la otra persona, mirando las cosas en la perspectiva que la otra persona lo mira, y llegar a un acuerdo para mantener y conservar la unidad de la iglesia. Amén. ¿Qué debemos hacer para buscar o cultivar la unidad en nuestras propias vidas o en la iglesia? Primero, orar por la unidad. Pedirle a Dios que nos ayude a cultivar la unidad en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Segundo, enfocarnos en lo que nos une. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, podemos enfocarnos en las cosas que nos unen como cristianos. No podemos darle mayor importancia a las cosas que nos separan, sino darle más importancia a las cosas que nos unen. Y eso nos va a ayudar a mantenernos más unidos, dándole importancia a las cosas que realmente nos unen. Y una de esas cosas es la fe que usted y yo tenemos en común. Como lo dije hace un momento, pueden haber diferencias, sí las hay, pero si mantenemos en común la fe que hemos procesado en Cristo Jesús, téngalo por seguro que usted y yo mantendremos la unidad y preservaremos la unidad de esta iglesia. Amén. Estar dispuesto a escuchar. Podemos estar dispuestos a escuchar la perspectiva de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Debemos ser humildes, reconocer que todos somos pecadores y salvos por gracia. Amén. Todos somos pecadores y eso nos lleva a la humildad. Reconocer que somos pecadores y salvos por gracia, eso nos lleva a humildad. Y evitemos actitudes orgullosas, en cambio de buscar servir a los demás, anteponiendo sus necesidades. Otro punto es buscar la reconciliación. Por último, con esto termino, quiero citar el texto de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Esta es la unidad gloriosa en un futuro glorioso. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10.
Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este texto. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblo y lengua. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. En este pasaje describe el futuro glorioso que usted y yo tendremos, el futuro glorioso que nos espera para estar juntos, adorando al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Este es el futuro que yo espero, en el que todos estaremos por la eternidad adorando al único Dios verdadero y en unidad. Dice que había de toda tribu, lengua y nación, pero todos estaban en unidad y en armonía adorando al único Dios verdadero, al cual usted y yo adoramos hoy aquí en la tierra, pero más adelante en el futuro glorioso lo adoraremos para siempre. Amén. Entonces, con este pasaje quería terminar esta reflexión de esta noche, este corto mensaje de esta noche. Entonces tenemos como ejemplo la unidad en la Biblia. En los primeros cristianos vemos al pueblo de Dios unirse para cumplir sus propósitos a través de los dones y variedades de dones y talentos. El servicio de la unidad de la iglesia observamos como la unidad es esencial para la salud y el crecimiento de la iglesia. A buscar a Cristo, seguir a Cristo, debemos enfocarnos por cultivar la unidad en nuestras propias vidas y en la iglesia, al centrarnos en lo que nos une: un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Padre, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Esto es lo que nos une: un Dios, un Padre, una fe y un bautismo. Amén. Entonces, oremos al Señor. Bendito y soberano Dios.